Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Otra reunión académica, realmente otro webinar que tenemos sobre de novedades sobre terapéutica, sobre neumonía. La verdad que un honor otra vez poder compartir esta mesa y este debate académico con grandes expertos de nuestra asociación. En esta noche podemos contar con la doctora Laura Pulido, va a estar también el doctor Oscar Rizo con una presentación y el doctor Carlos Luna. La modalidad de la presentación, como la anterior vez, van a ser presentaciones de 20 minutos cada una y vamos a tener un momento al final de las tres charlas de preguntas sobre los temas, que las vamos a ir planteando directamente desde acá. Así que cualquier pregunta que tengan las van mandando a la parte inferior acá del Zoom, donde dice chat y al lado dice preguntas y respuestas. Las van mandando ahí para que nosotros al final de las tres charlas las vayamos compartiendo y podamos tratar de cumplir con todas las expectativas. Bueno, vamos a arrancar con tengo el honor de decir que es una gran amiga, la doctora Laura Pulido. Qué lindo verte de tanto tiempo. Bueno, la doctora Laura Pulido es neumonóloga del Hospital Italiano, del Sanatorio Americano Rosario de Santa Fe. Ella nos va a hablar del tema sobre terapéutica antibiótica en neumonía adquirida de la comunidad, menos es más, y criterios a tener en cuenta. Doctora Pulido, por favor. Bueno, muchas gracias, Marco. Me voy a salir del video por una cuestión de señal para que todos me puedan ver más. Pero sigo acá. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos al primero. Muy bien, como ya me dijo el doctor Solís, la terapéutica antibiótica en neumonía adquirida en la comunidad, menos es más, vamos a criterios a tener en cuenta. Como un resumen de lo que vamos a hablar hoy, primero que todo, el primer punto es la duración antibiótica, ¿sí? Y el segundo punto es si hay que tener una cobertura con la neumonía aspirativa para anaerobios, y en tercer lugar, hablar de la resistencia antibiótica. La idea es tratar de que estos tres puntos se conecten entre sí. Primero que todo, sabemos que la neumonía sigue siendo la primer causa infecciosa de muerte a través de todas las edades, ¿sí? Y hasta superando el COVID por poco millón. En esta tabla lo que vemos es que justamente los picos, tanto en los menores de 5 años y los mayores de 65, 69 años, siguen siendo los que tienen mayor número de muerte por millón de personas. Y tomando como guía las preguntas PICO, ¿sí?, del American Thorax Society, en este documento de diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos, una de las preguntas que quería tomar es la 15, que dice, en pacientes ambulatorios y en pacientes internados con neumonía adquirida en la comunidad, que están mejorando, ¿cuál es la duración apropiada del tratamiento antibiótico? Y tomando otro seminario de Lancet del 2021, con padres de la neumonía como Aliberti o Restrepo de la Cruz, donde justamente también en la pregunta 4 habla de si la duración antibiótica, ¿sí?, debería adaptarse al tiempo a la estabilidad clínica en tanto pacientes inmunocomprometidos como inmunosuprimidos que tengan neumonía adquirida en la comunidad. Para ambas respuestas se dice que la duración del tratamiento con antibióticos debe guiarse por una medida validada de estabilidad clínica y debería continuarse hasta que el paciente logre la estabilidad clínica y por no menos de un total de 5 días. En contraste con esto, les tengo un artículo de la Clinical Infectious Disease del 2018, donde habla justamente de la duración del tratamiento antibiótico en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizados en piso. Y lo que se vio es que la duración promedio en realidad era más o menos de 9,5 días, en contraste con lo que leímos recién. Entonces, ¿qué tenemos que tener como balance? Por un lado, tenemos un tratamiento demasiado corto versus un tratamiento demasiado largo. ¿Qué es los riesgos de un tratamiento demasiado corto? Obviamente, la progresión del riesgo de la enfermedad y las complicaciones que trae dejar una infección maltratada o con un tratamiento demasiado corto. Y por otro lado, ¿cuáles son los riesgos de un tratamiento demasiado largo? En primer lugar, la resistencia antibiótica, los efectos adversos de los antibióticos en sí, y obviamente un riesgo costo-beneficio.
Vamos a hablar de lo primero que estamos, de la estabilidad clínica, de las variables de estabilidad clínica. Hoy, nuevamente citando a Liberty, en este panel yo les muestro los criterios de estabilidad clínica sugeridos por las guías internacionales. Tenemos la americana, la británica, la europea, donde todos coinciden que, por ejemplo, no tener fiebre, tener una estabilidad hemodinámica, tener una frecuencia respiratoria mayor a 24, tener una frecuencia cardíaca menor a 100, tener una leucocitosis en descenso, son parámetros de estabilidad clínica. Los inmunocompetentes alcanzan una estabilidad clínica generalmente entre 3 y 4 días. ¿Y cuáles pueden ser las causas de un delay en esta estabilidad clínica? Una, las características del paciente, obviamente, dependen de sus comorbilidades, por ejemplo, un EPOC severo, un SAO severo, obviamente va a tardar más en una estabilidad clínica o una estabilidad respiratoria, más que el paciente que no lo tiene. Complicaciones locales o sistémicas, una infección intrahospitalaria, una hemorragia, o características específicas del patógeno, si son intracelulares o gram negativos. Y obviamente los ambulatorios, la misma adherencia al tratamiento. Pero se sabe que el tiempo, la estabilidad clínica, es el outcome temprano más importante en neumonía adquirida en la comunidad. Otro parámetro son los biomarcadores. Este estudio me gustó mucho, también de Lancet, donde habla justamente del efecto en la mortalidad del uso de la procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico en aquellas infecciones respiratorias agudas. Es un metaanálisis donde se ingresaron 6.708 pacientes de 26 trials en 12 países diferentes. Y lo que se vio justamente es que el uso de la procalcitonina disminuía la exposición antibiótica, el riesgo de efectos adversos, y esto iba a un aumento de la supervivencia. Acá se ve justamente el tiempo, va con la guía de la procalcitonina, el grupo de procalcitonina iba entre 5 días y medio, y el control iba a 8 días de tratamiento. Vamos a hablar del tiempo de la duración. Esto también es publicado en el Lancet, esto es un estudio de no inferioridad, donde justamente se evaluó en pacientes internados por neumonía adquirida en la comunidad, que alcanzaban una estabilidad clínica al día 3 de un tratamiento solo con beta-lactámicos, si evaluaban la necesidad, si había que adicionar 5 días más a este tratamiento con beta-lactámicos. Entonces, este estudio era randomizado, doble ciego, de no inferioridad, donde se eligieron 706 pacientes, de los cuales alcanzaron la estabilidad clínica 310. De esos 310 se los dividía la mitad en placebo y la otra mitad seguía 5 días más con amoxiclavulánico vía oral. Los criterios de inclusión: mayores de 18 años, con una neumonía que era en la comunidad de tipo de grado moderada, monoterapia con beta-lactámicos, y la estabilidad clínica luego del 72 de tratamiento, según las guías que habíamos nombrado anteriormente. Y los de exclusión: que sea una ANAC severa o muy leve, que sea una ANAC complicada, que sea inmunosuprimido, que tenga sospecha de aspiración, que haya una coinfección, o que sean los patógenos un intracelular o una legionela. El outcome primario fue la cura al día 15, es decir, que esté afebril, con resolución clínica y que no tenga un tratamiento antibiótico adicional. Y los outcomes secundarios fue la cura al día 30, la mortalidad por todas las causas al día 30, efectos adversos en general, calidad de vida y la duración de la internación. Estos son las características de los grupos, tanto del placebo con los beta-lactámicos. La verdad que eran bastante homogéneos. Hubo un 24% de pacientes que al menos tenían 2 comorbidades en ambos grupos, 39% de pacientes con requerimiento de oxígeno suplementario en ambos grupos, 260 pacientes tenían al menos una muestra microbiológica, y 65 pacientes tenían al menos una muestra respiratoria, con 5 que tenían hemocultivos positivos. Siempre vemos que este tipo de las muestras siempre es bajo. En cuanto al análisis de intención por tratar, vemos que el 77% de los pacientes del grupo placebo alcanzaron el outcome primario, versus 68% de los del grupo de beta-lactámicos. No hubo mucha diferencia. En cuanto al outcome secundario, vemos que no hubo en el grupo placebo o en el grupo de beta-lactámicos mucha diferencia tampoco para alcanzar los outcomes secundarios. Entonces, lo que infirió es que este tratamiento antibiótico puede ser discontinuado de forma segura en pacientes que tengan una ANAC moderada con respuesta clínica temprana, o sea, a los 3 días de iniciado el tratamiento. Los pacientes que no respondieron luego de los 3 días de tratamiento con beta-lactámicos generalmente tenían un 20% gérmenes intracelulares,
un 31% presentaban inestabilidad clínica al día 3, unas NAC severas, y un 20% tenían insuficiencia respiratoria avanzada. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Uno, que eran monoterapia con beta-lactamida. O sea, ¿qué hubiera pasado si a eso le agregábamos un macrólido o era una fluoroquinolona sola? No nos acordemos que la mayoría tenía por lo menos 2 comorbilidades. Por otro lado, no había un diagnóstico etiológico en la mayoría de los casos y la causa viral no estaba incluida. Y por tercero, no se utilizaron biomarcadores. Y esto podría haber guiado el tratamiento. Conclusión, los 3 días no fueron inferiores a los 8 días. Esto es lo que podemos concluir. Vamos a lo que es la neumonía aspirativa, vamos a seguir con esto. Sabemos que para que se dé una aspiración, o sea, el ingreso de contenido bucofaringeo o contenido gástrico al tejido pulmonar, y esto genera una neumonía por aspiración, se tiene que dar varios factores. Por un lado, generalmente el paciente típico es el paciente frágil o los pacientes muy ancianos, que tienen algún deterioro de la eficacia de la deglución o algún deterioro en la seguridad de la deglución, que sumado a la colonización orofaringea bacteriana puede crear una infección del tracto respiratorio superior y asociado a todos factores para la aspiración, tener un ambiente propicio para una neumonía por aspiración. También otros factores son la desnutrición y la deshidratación, que crean obviamente un sistema inmunológico débil, y la hipovolemia, o sea, renal, cardiovascular o de conciencia. Todo esto obviamente lleva a una debilidad general, alteración de la capacidad funcional, aumento de la morbilidad en general, que contribuyen a neumonía por aspiración y aumentan ambas la mortalidad. Todos los factores en general que generan alteración del sensorio, ya sea por este sistema o también asociado a drogas o alcohol, ¿sí?, que alteren la correcta deglución o eficacia o seguridad en la deglución. Cito también otro artículo de padres de la neumonía como Torres, Signolis, Niederman, Menéndez, Chalmers y Wundering, de neumonía de Primer, donde justamente el primer box habla de clasificaciones de la neumonía, donde está la neumonía aspirativa, donde justamente se dice que en realidad es mejor ponerla como un intermedio entre neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? No así como una identidad distinta. Pero la frecuencia de la misma es entre el 5 y el 15%, que no es nada poco. Nuevamente citando la American Thoracic Society y las preguntas PICO, vuelvo a la pregunta 10, donde dice que en pacientes internados, aquellos pacientes que se sospeche una neumonía aspirativa, deberían recibir una cobertura para anaerobios, ya además de recibir el tratamiento para neumonía que tiene en la comunidad. En realidad las guías sugieren no adicionar en forma rutinaria la cobertura anaeróbica, a no ser que se sospeche absceso pulmonar o empiema, pero no si se sospecha una neumonía aspirativa. Pero esta recomendación es condicional y muy baja calidad de evidencia. Pero vamos a ver otros artículos. Este artículo del CHES del 2021 habla justamente de los factores de riesgo para aspiración asociados a la microbiología y el tratamiento empírico en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En este estudio se enrolaron 3.700 pacientes, de los cuales se incluyeron 2.600. De estos 2.600 pacientes, el 7.4% del grupo se los dividió en neumonía con aspirativa y neumonía no aspirativa. Y de estos se los dividió en 2 grupos, si tenían factores de riesgo para aspiración y los que no tenían factores de riesgo para aspiración. De los factores de riesgo de la aspiración tenían mínimo entre 1 y 2 cada uno de los factores de riesgo para aspiración, y entre los cuales la mayoría eran varones, mayores de 65 años, con uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, con enfermedades neurológicas como a la cabeza la demencia, desnutrición, cirrosis, y otros como residentes de geriatría. Acá hablamos de la microbiología, de las muestras adquiridas, y obviamente lo más frecuente es no tener resultados. Y dentro de los que tienen resultados, de aquellas neumonías aspirativas, el más frecuente la Cinetobacter, el segundo la Pseudomonas, ¿sí? Y en tercer lugar Streptococcus pneumoniae. Si ven, el porcentaje de nervios es muy bajito, que lo vamos a ver mejor en este gráfico, donde vemos que justamente en todas las neumonías aspirativas, ya sea en las severas o no severas, es entre el 2 al 4%.
y en realidad lo que sí priman son los gram negativos, donde a la cabeza la pseudomonas aeruginosa, 28 versus 6% en severa y no severa. Y este artículo también japonés, donde habla justamente de las características de los pacientes con neumonía aspirativa, del 2021, donde se ve justamente también la población de estudio era añosa, 79% de los pacientes tenían hospitalizados con neumonía, tenían más de 70 años, y donde vemos justamente que los dividieron también en pacientes con aspiración y sin aspiración, donde la mayor cantidad de aspiración se da entre los 80 y los 89 años. La aspiración estuvo presente en un 38% de toda la población. En cuanto a la microbiología, más frecuencia la Staphylococcus, Klebsiella y Escherichia coli en el grupo de aspiración, y la tasa de detección de bacterias anaerobias fue menor al 1% en ambos grupos. Por eso, volviendo a la primera slide, sabemos que la recomendación es de baja calidad, es condicional, pero realmente se sugiere no adicionar, porque también lo vemos en otros estudios que también lo sugieren. Por último, y cerrando, cuando hablamos de la ausencia de la evidencia, es evidencia de ausencia, en realidad es porque es viendo retrospectivamente lo que nos pasó en estos 2 años de pandemia. En los 2 años de pandemia se vio que la evidencia de la experiencia de pequeños grupos científicos, de pequeños grupos en hospitales, la información de los medios, la experiencia de las industrias farmacéuticas, de los protocolos de industrias farmacéuticas, y hasta la experiencia personal, era como evidencia suficiente para marcar políticas sanitarias, ¿sí? Regionales, y entonces cada provincia, casi cada provincia tenía su propio tratamiento para neumonía por COVID. Y esto, en la marea de caos que fue el COVID, obviamente nos olvidamos que para la base de las guías de tratamiento, valga la redundancia, es la medicina basada en la evidencia. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, esta review de la Cochrane de la ivermectina para prevención y tratamiento de la COVID-19. 14 estudios con 1.678 participantes, justamente que investigar la ivermectina en comparación con ningún tratamiento, con placebo o con atención estándar. 9 estudios de COVID moderada en ámbito hospitalario, 4 estudios de COVID-19 leve y un estudio de ivermectina para prevención. Solo 6 estudios fueron doble ciego y controlados con placebo. La dosis de ivermectina y de duración variaron entre los estudios incluidos, y en ese momento estaban 31 estudios en curso y 18 pendientes de clasificación. La conclusión fue que sobre la base de la evidencia actual de certeza muy baja, no había certeza acerca de la eficacia y seguridad de la ivermectina para tratar o prevenir la COVID-19. Obviamente, en base a esto, uno no utilizaría ivermectina. Pero bueno, acá, obviamente, pasaban lo contrario. La ivermectina, el tratamiento de pacientes con COVID, acá fue muy utilizado, ¿sí? Hasta, aunque no había sido aprobado por ANMAT, muchas provincias, los médicos lo indicaban en forma informal. Citando otro artículo en New England de la 2021, esto es parte del Solidarity, donde se reunieron 11.330 adultos internados en 405 hospitales de 30 países, y se comparó remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, interferón beta-1 con y sin lopinavir, y aquellos sin tratamiento activo. Hubo 1.253 muertes, una mortalidad de los 28 días del 11,8%, 301 muertes con remdesivir versus 303 en el grupo control. 104 muertes con hidroxi versus 84 en el grupo control. 148 muertes con lopinavir versus 146 en el grupo control. 243 muertes con interferón beta-1 versus 216 en el grupo control. No hubo ninguna droga que redujera mortalidad por todas las causas en ningún subgrupo, o redujera la progresión a ventilación o duración de la internación. Bien, tenemos esto contrasta con. Acá recién se frenó el ensayo de hidroxicloroquina en Argentina, obviamente por la cantidad de efectos adversos, sobre todo en las arritmias cardíacas, esta muerte. ¿Sí? Bueno, ni hablar para que vean que esto no solo pasa en Argentina, también en Estados Unidos, cuando Donald Trump salió a decir que le estaba a hacer una apología de la hidroxicloroquina. Por último, quiero citar otro artículo de Recovery, de acitromicina en pacientes admitidos en el hospital con COVID-19,
donde se randomizó acitromicina versus cuidado habitual. El outcome primario fue la mortalidad por todas las causas a los 28 días, la edad media fue de 65 años, una mortalidad de los 28 días de acitromicina 22% versus cuidado habitual 22%. No hubo diferencias significativas en el tiempo de internación o en las altas hospitalarias, no hubo diferencias en progresión a VNI o muerte. Entonces la acitromicina no mejoró la sobrevida en otros outcomes clínicos en pacientes hospitalizados. Nuestra pandemia, estoy hablando de la acitromicina es la opción más elegida en el país. Creo que en el 2020 las acciones de la acitromicina aumentaron un montón, habrán picado, porque realmente fue uno de los antibióticos que más se utilizó. Y bueno, también para citar algunas guías, voy a citar la NIH, donde justamente en cuanto al tratamiento antibiótico, no hay ensayos clínicos que hayan evaluado el uso de antibióticos empíricos en pacientes con COVID-19, y habla de la evidencia insuficiente para recomendar a favor o en contra del uso del antibiótico de amplio espectro en el COVID-19 severo o crítico. Esto también contrasta con las guías de la WHO, donde se recomienda en pacientes que tengan COVID severo el uso empírico de antibióticos, pero esto obviamente se atajan basado en el juicio clínico, en los factores de riesgo del paciente y la epidemiología local. Entonces, resumiendo y llegando a lo que quiero ir, esta es una publicación de Nature donde justamente habla de la resistencia antibiótica como una acción, como un llamado a la prevención, que lo puede ser la próxima epidemia en Estados Unidos. Y, siendo más globalmente, cito una review también de octubre del 2021 de COVID-19 y resistencia antibiótica, donde justamente habla de no solo el uso irracional de antibióticos, sino también, obviamente, el aumento en la producción de desinfectantes, el aumento en el consumo de satinizantes, el aumento, obviamente, de usos descartables, de barbijos, de guantes, ¿sí? Y toda la factura ecológica que eso va a traer. Y se dice justamente que en unos años va a superar como causa de muerte global la resistencia antibiótica al cáncer. Y basado en esto, por eso el 21 de junio se conmemora el Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos, y cito esto de la SADI, que para el 2050 la resistencia antimicrobiana será una de las principales causas de muerte, superando el cáncer, que era lo que se marca en este gráfico. Y nada, muchas gracias. Para terminar, nada más, esto lo saqué de la campaña Neumolite de Katia Silionis, donde el mensaje es que la neumonía se puede prevenir, crear conciencia salva vidas. Nosotros en el consultorio, indicando vacunación, podemos, con esa simple actitud podemos salvar una vida. Muchas gracias. Laura, excelente, como siempre, muchísimas gracias por la presentación, clarísima y la verdad que contundente, muchos datos, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar al doctor Rizo. Él es jefe de urgencias del Hospital María Ferrer y coordinador del equipo de fibrosis quística del Hospital de Rehabilitación María Ferrer. El tema que nos va a presentar es actualización del tratamiento antibiótico de neumonía adquirida de la comunidad y neumonía severa de la comunidad. Doctor Rizo, por favor. Vamos a charlar sobre neumonías severas como un concepto, diríamos, que engloba las neumonías severas de la comunidad, la neumonía severa, digamos, la neumonía asociada al respirador, la neumonía adquirida dentro del hospital. Y para eso tenemos que repasar algunas de las definiciones de esto. Cuando decimos neumonía severa de la comunidad, nos referimos a una neumonía adquirida en pacientes ambulatorios y que requiere la entrada a una unidad de cuidados intensivos. Eso es neumonía severa de la comunidad. Neumonía severa en huéspedes inmunocomprometidos es una neumonía también, digamos, de severidad que da en este grupo, que se da en este grupo específico, digamos, de inmunocomprometidos, que es bastante heterogéneo, y se refiere a un paciente que ingresa también en la terapia y que requiere tratamiento de apoyo. La neumonía intrahospitalaria es la neumonía adquirida luego de 48 horas de estar internado un paciente. La neumonía en pacientes ventilados es la neumonía que ocurre después de 48 horas de estar ventilado. Y hay un nuevo ítem que se agrega a esto, que es relativamente reciente, desde el año 2019, que es la neumonía en pacientes ventilados, pero
adquirida dentro del hospital, que es una neumonía que es la que tiene peor pronóstico de todas y que corresponde, digamos, a una nueva clasificación dentro de este grupo. En ese sentido, entonces, tenemos que la neumonía severa abarca un montón de situaciones en donde los pacientes están internados en el área de terapia intensiva, pues son pacientes que tienen falla respiratoria, que tienen falla hemodinámica. Muchos de ellos están ventilados, no absolutamente todos, pero que requieren, diríamos, el uso de apoyo en la terapia intensiva. Entonces, la pregunta que surge de esto es, ¿qué caracteriza a la neumonía severa? Por un lado, el requerimiento de terapia intensiva porque está en falla orgánica. La neumonía esta tiene alta mortalidad. Tenemos la presencia de gérmenes patógenos multiresistentes, y eso es común a lo que podríamos decir la mayor parte de las terapias, que ya un poco Laura lo explicitó, digamos, la aparición de multiresistencia en el mundo es un problema enorme de aumento de la mortalidad y también de aumento de los costos y de prolongación de las internaciones de estos pacientes. Eventualmente los patógenos emergentes, que se ven mucho en inmunocomprometidos, pero también lo hemos visto en huéspedes normales, y no hay que asumir más que el COVID fue un patógeno emergente que tuvimos y que afectó a gran parte de la población mundial, muy bien referido recién por Laura. Una de las cosas que requiere el tratamiento de la neumonía severa es tener un diagnóstico rápido, preferiblemente específico, y que habitualmente tiene que ser invasivo porque requiere muchas veces de tener una muestra directa a través eventualmente por ejemplo, de un lavado broncoalveolar. Y otro tema que no es menor es tener antibióticos antimicrobianos efectivos, porque asociamos mucho la presencia de patógenos multiresistentes, obviamente, con la efectividad del arsenal terapéutico que tenemos en nosotros. Entonces, cuando analizamos las neumonías severas, vemos, por ejemplo, que la mortalidad en la neumonía severa, pero adquirida en la comunidad, está rondando el 18% y el 38%. Hay varios trabajos que muestran esos números. Algunos muestran más, pero en general los trabajos están alrededor de ese número de mortalidad. La mortalidad en inmunosuprimidos digamos, que va también de un 30% cuando es una neumonía severa hasta un 75% en las formas más graves, sobre todo cuando hay infección fúngica. La neumonía hospitalaria, que está en un 25 a un 40%, y los ventilados, tanto sea ventilados de cualquiera de las situaciones que viene, o neumonía, digamos, también de las neumonías hospitalarias, que va desde un rango de un 35 hasta un 55%. Obviamente, tenemos también en estos grupos una mortalidad realmente elevada. Como yo les decía antes, cuando uno analiza la mortalidad a los 30 días, se vio que hay un grupo relativamente nuevo que no habíamos tomado en cuenta y que aparece en el trabajo de Talbot, en el Journal of Infectious Disease en el 2019, que es el grupo de pacientes que están internados, digamos, en un hospital, en un sanatorio, y que adquieren una neumonía que requiere respirador dentro de la institución. Ese es el grupo que en todas las series que se ha publicado algo al respecto muestra una mayor mortalidad. Ustedes fíjense que en la serie de Barcelona, el grupo que fue ventilado en neumonías hospitalarias se acerca al 40% de mortalidad, versus el 27% de los que tenían neumonías asociadas, es decir, ventilados, pero que venían eventualmente de la comunidad, y diríamos el 21% de las neumonías hospitalarias que no eran ventilados. La misma proporción se observa en el trabajo de Tera Vance, 30% de los que adquirieron la neumonía y fueron ventilados dentro del ámbito hospitalario, contra 26 y 18, 15%, ustedes fíjense también las diferencias que hay en mortalidad y en los diferentes grupos, dependiendo muchas veces también de cuánto, es decir, de qué tipo de pacientes se encuentran en esas terapias,
15, 12 y 9 y casi 10%, y en el grupo, diríamos, chino de 23%, 20% prácticamente y 13%. O sea que básicamente hay un nuevo grupo dentro de las neumonías que uno tiene que considerar, que es la neumonía en pacientes ventilados que adquirieron su neumonía en el ámbito hospitalario. Ahora, cuando vamos a ver la etiología de las neumonías en aquellos que no están ventilados con aquellos que están ventilados, vamos a encontrar que los gérmenes son muy semejantes. Ustedes fíjense que en ambos grupos, por ejemplo, las enterobacterias, no había ninguna diferencia, 37% en no ventilados contra 38% en ventilados, en los no fermentadores 24 contra 28, en Staphylococcus aureus, digamos 27 contra 26, y había sido una diferencia significativa en el neumococo. Pero en general, cuando encontramos neumonías severas, la etiología de las infecciones no difiere mucho entre que el paciente esté o no esté ventilado. Lo que cambia es la condición clínica del paciente para que esto eventualmente suceda. Sumado a esto está la aparición de la multiresistencia. Y, digamos, siguiendo al artículo de Szilagy, en donde podemos caracterizar la resistencia en resistencia a uno de los grupos de antibióticos que disponemos, a más de 2 grupos o a, digamos, la totalidad de los grupos, y eso lo llamamos pan-resistente. Si multiresistente a un grupo, resistencia extendida a 2 grupos, y pan-resistente es cuando es resistente a todos. Esta situación de pan-resistencia hace que sea muy difícil el tratamiento de los pacientes. Y, por ejemplo, en este momento nosotros, si bien no es una neumonía, pero es una situación de infección pulmonar, en este momento en el hospital tenemos internado un chico de 21 años con una Burkholderia cepacia variante contaminans, perdón, xenocepacia este chico, que tienen una pan-resistencia. Hemos probado todos los antibióticos. En un principio empezamos con meropenem endovenoso y no logramos controlarlo. Después pasamos a Vivactam, caso Vivactam, con lo cual después de 21 días de caso Vivactam, el paciente siguió con fiebre, y ahí tuvimos que agregarle meropenem inhalado, y en esta situación el paciente llevamos ya 3 días sin fiebre, pero con un deterioro muy marcado. Si bien no es una neumonía, la presencia de gérmenes pan-resistentes genera primero un costo fenomenal, una persistencia. El chico lleva 30 días internado y, digamos, con una salud tremendamente deteriorada, habiendo perdido 6 kilos de peso. Los niveles de resistencia vienen aumentando en todo el mundo. La Argentina no es una excepción. Digamos, somos uno de los países en donde hay más resistencia antibiótica en ese sentido, y nosotros podemos ver ahí, diríamos que estamos en una forma de resistencia muy semejante a lo que es Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, lo que es toda Europa, el sur del África, digamos Australia y todo el sudeste asiático. Es decir, que la presencia de resistencia no es novedosa, se ve en todo el mundo, y en Argentina lo tenemos. Sin embargo, en algunos países que nos rodean, y en ese sentido Brasil, Chile y Uruguay, tienen algo menor de resistencia que nosotros tenemos, probablemente quizás por mejor implementación de políticas antibióticos en estos países. Cuando vemos qué factores de resistencia a las enterobacterias están presentes, vemos que por lo menos se describen 4 factores de resistencia: las metaloproteínas, las KPC, las OXA48, y diríamos, un grupo nuevo, digamos, que es el de las mixtas, es decir, que tienen 2 o más de estos factores de resistencia asociados. En la Argentina, por ejemplo, predomina el KPC, y seguido después con las metalolactamasas. Digamos, en esta presentación, digamos, solamente se pone la que es más frecuente. Pero es muy distinto, inclusive en cada terapia intensiva que nosotros podamos contar. Por ejemplo, en mi hospital, el KPC aparece en brotes. De repente, en este momento, no tenemos KPC en pacientes con neumonías, pero hemos tenido un brote con 5 pacientes con KPC en 2 o 3 meses atrás. Tenemos OXA48 de forma menos frecuente y, digamos, metaloproteasas, digamos, también como
como causa. Y tuvimos un par de pacientes con mixtas, digamos, con más de una de estas infecciones. Ahora, si pasamos a otra cosa que tiene que ver con la etiología de las neumonías en huéspedes comprometidos, por ejemplo, la prevalencia, nosotros tenemos, la Argentina sigue teniendo una alta prevalencia, diríamos, en neumonías adquiridas en pacientes inmunocomprometidos, muy semejante a países como Estados Unidos y como Europa, inclusive más que algunos países de Europa. O sea que la prevalencia de gérmenes multiresistentes, digamos, en pacientes con inmunosupresión es alta. Es decir, nuestra política de antibióticos en Argentina no está funcionando todo lo bien que nosotros querríamos. Cuando analizamos, digamos, cuáles son las causas más frecuentes de inmunocompromiso, tenemos que prestar atención que la causa más frecuente ni es el SIDA, ni es específicamente los tumores hematológicos, sino es el uso crónico de esteroides, que bueno, muchas veces es muy frecuente en pacientes respiratorios crónicos que tienen, o reumatológicos, en fin, que tienen enfermedades que lo producen. Ahora, cuando intentamos ver qué sucede con los patógenos que sí podemos tratar, digamos, cuál es la prevalencia de los patógenos que vemos y que vemos en una neumonía, por ejemplo, de la comunidad. O sea que si analizamos los pacientes que tienen patógenos de la comunidad, tanto sea inmunosuprimidos como no inmunosuprimidos, no vamos a encontrar que no hay tampoco demasiadas diferencias entre uno y otro. El estreptococo neumonía sigue siendo un germen muy frecuente, las infecciones atípicas, la legionela, el estafilococo aureus meticilino sensible y el meticilino resistente, la pseudomonas, el hemófilus y la klebsiella. O sea que podemos tener neumonías severas en el inmunocompetente como en el inmunocomprometido, de etiologías muy semejantes en ambos grupos, por lo cual podríamos decir, digamos, un poco volviendo al razonamiento inicial, que estas neumonías severas se comportan en general con un comportamiento muy semejante, sea en una neumonía severa en un paciente inmunocomprometido como neumonía severa en un paciente inmunocompetente y eventualmente en un paciente en el área de terapia, sobre todo cuando la neumonía, vuelvo a repetir, es severa. En ese ítem estamos charlándolo. Ahora, puede haber así ahí algunas diferencias cuando nos enfrentamos a patógenos no habituales, que sí se ven en el paciente inmunocomprometido y no se ven tanto en el paciente inmunocompetente. Y en ese sentido, quizás los que tienen más diferencia, por ejemplo, es la nocardia, en ese sentido, el Aspergillus hasta ahí, y la Leumocytis girovechi, diríamos que se ve muy frecuentemente en pacientes con HIV, en algunas enfermedades hematológicas, pero que se ve poco, diríamos, en pacientes no inmunocomprometidos. Así que ahí hay algunas diferencias. Curiosamente, no hay una diferencia muy significativa en Mycobacterium tuberculosis entre competente e inmunocomprometido, y tampoco la hay en micobacterias atípicas, digamos, no tuberculosas en este grupo de pacientes. No es lo mismo cualquier germen para analizar la resistencia. Y en esto sí, diríamos, tanto Naciones Unidas como algunos trabajos, por ejemplo, el de Tonelli, publicado en el Lancet Infectious Disease del 2018, muestra 3 niveles de prioridad para estos patógenos. Por ejemplo, el Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenemes, la Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenemes, las enterobacterias resistentes a los carbapenemes y la cefalosporina de tercera generación constituyen lo que llaman el grupo crítico de prioridades para resistencia a antibióticos, seguido de los que tienen alta resistencia como Enterococcus faecium, digamos que es vancomicino resistente, el Staphylococcus aureus, meticilino resistente y resistente a la vanco, el Helicobacter pylori, el Campylobacter, muchos de ellos respiratorios y otros no tanto, son prioridades generales de resistencia, y una resistencia media, no baja, para el Streptococcus neumonía de penicilino resistente, que de cualquier manera sabemos que no es un problema en el manejo de las neumonías, el Haemophilus influenzae, la Shigella y demás. Ahora bien,
Tenemos claro, y esto lo sabemos hace mucho tiempo, que el manejo, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz salva vidas en el contexto de la neumonía severa, y que uno no tiene mucho tiempo, probablemente las primeras horas de la aparición de la neumonía, para hacer una diferencia significativa. Y en este sentido, empezamos a ver la aparición de algunos test que nos permiten, en tiempos relativamente cortos, tener algún diagnóstico. Los test rápidos de antígeno, que lo conocemos, digamos, de neumococo, también lo vemos, digamos, lo hemos visto en el Legionella y lo hemos visto mucho en el manejo del COVID. Se agrega también ahora el test múltiple, que permite, digamos, la detección de múltiples virus con una sola determinación. El test rápido de antígeno tiene la ventaja de estar hablándonos sobre patógenos que en ese momento están actuando, a diferencia de otros medios como la PCR, que ahora vamos a ver, que pueden ser patógenos activos o no, pero que encontramos restos moleculares en esos pacientes. El que tiene, diríamos, menos sensibilidad en este sentido ha sido siempre el de la Legionella neumófila, que tiene un nivel de 44% de falsos negativos. La llegada del real-time PCR, digamos, la PCR en tiempo real, ha sido muy útil para poder detectar, digamos, en terapia intensiva, porque permite en menos de 2 horas tener algún diagnóstico, sobre todo de Staphylococcus aureus, meticinino sensible y meticinino resistentes, así también como tener algunas niveles de resistencia que podemos medir, y entonces tener en el término de 2 horas, digamos, dentro del plazo que uno debería tratar estas neumonías, tener la posibilidad de tener un GeneSpart, diríamos, que nos permite hacer un diagnóstico en este caso. El tema que ahora, es decir, que obviamente a nadie le es indiferente, es el alto costo que significa hacer una PCR en tiempo real. Pero en ese sentido hay algunos trabajos que muestran que cuando uno utiliza métodos rápidos versus standard of care en estos pacientes, se encuentra que la sensibilidad, por ejemplo, de los métodos diagnósticos rápidos en el lavado bronquialveolar es muy alta, casi un 96%, pero que a su vez genera menor días de tratamiento con insulina o vancomicina y una franca disminución de la mortalidad, por lo menos en este trabajo de un grupo relativamente chico, pero significativo, de pacientes que recibieron standard of care o métodos rápidos. El otro método es el multiplex PCR, digamos el BioFire Film Array, que también permite la detección, esta vez sí, ya de paneles con, digamos, un número muy importante de virus y de bacterias, y también permite, digamos, a veces entender algunos de los mecanismos de resistencia. También tiene un alto costo, pero el multiplex PCR, digamos, el BioFire Film Array, también requiere que el lugar disponga de esa tecnología para eso. Dentro de los mismos multiplex PCR tenemos el panel LRT de Curetis Univero, que tiene alguna ventaja, es decir, por un lado es un poco más largo los tiempos de determinación, de 4 a 5 horas, pero permite la detección de hongos, de Pneumocystis jirovecii, y permite tener niveles también de identificación de factores de resistencia en estos pacientes. Y cuando uno analiza, por ejemplo, el trabajo de Baudel, que ya lleva unos años, cuando se utiliza solo el examen directo tenemos un nivel de aislamiento, pero que aumenta cuando obtenemos el cultivo del germen, pero se multiplica casi al doble la posibilidad de aislamiento cuando utilicemos métodos de multiplex PCR. Con respecto a las guías de tratamiento, sabemos que las guías son del 2016, requieren una actualización porque en ese momento todavía no existían estos métodos, pero bueno, ellos proponen métodos, digamos, es decir, tratamientos empíricos para Staphylococcus aureus con vancomicina y linezolid. Eso está en las guías, no voy a entrar mucho en detalle, y la posibilidad de tratar a los gram negativos con actividad anticedomona en base a antibióticos beta-lactámicos, vimos como pipertazos, cefepime-cefta, imipenem-mero y estreonam,
con el grupo no beta-lactámico o combinarlos, ¿no? Las fluoquinolonas como la ciprofloxa o la levofloxa, aminoglucósidos como la micacina o polimixinas como el colistin. En este momento están surgiendo nuevos antibióticos que están disponibles en Argentina, tienen un costo también significativo, por ejemplo el ceftobiprole, que permitiría actuar sobre organismos que producen beta-lactamasas, carbapenemasas, digamos, los KPC, el ceftazidime avibactam, que es el que yo les comentaba que estábamos usando, o el cefazolano tazobactam. Digamos, son antibióticos que están disponibles en Argentina, pero que tienen un alto costo y en los medios hospitalarios a veces no es fácil disponer de ellos para el tratamiento de neumonías severas por gérmenes multiresistentes. Están también otros antibióticos que algunos, la mayor parte de estos no han llegado a la Argentina hasta donde yo sé, que es el meropenem barbobactam, el imipenem relebactam y el cifidrocol, que son antibióticos que están ya disponibles y aprobados, algunos por la FDA y la EMA, pero que todavía no están disponibles en Argentina. Entonces, como conclusiones, en la carrera armamentista, digamos que van de las infecciones a la respuesta a las infecciones, estamos perdiendo esa batalla y la están ganando los patógenos. Las neumonías severas comparten muchos de los gérmenes con alta tasa de resistencia, provengan de donde provengan de la comunidad, de inmunosuprimidos o de medios hospitalarios. Debemos en un futuro cercano pasar al del tratamiento precoz empírico al tratamiento basado en el diagnóstico etiológico. Y en esa línea se está avanzando bastante. Los métodos de diagnóstico por antígeno y moleculares están en pleno desarrollo y, digamos, requieren que podamos bajar los costos para poder ser aplicados sin problemas en nuestro medio hospitalario. Y también requerimos siempre nuevos antibióticos, pero sobre todo estrategias en la prevención de estas neumonías intrahospitalarias, porque no tiene mucho sentido los nuevos antibióticos si no implementamos mecanismos de protección y de prevención. Así que, bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Doctor Rizo, muchísimas gracias. No sé si se me escucha, hace un momentito no se me escuchaba. Se te escucha, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, como siempre. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Al doctor Carlos Luna. La verdad que el doctor Carlos Luna, un gran experto en nuestra sección y en nuestra asociación, nos va a hablar sobre neumonías bacterianas en pacientes con COVID-19, el abordaje y tratamiento. Recordarles que esta charla es grabada, así que bueno, vamos a avanzar con la grabación. Y les recuerdo que por favor empiecen a enviar las preguntas para la parte final de la charla. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Luna. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con esta charla que me pidieron que diera, neumonía bacteriana en pacientes con COVID-19, abordaje y tratamiento. Se ve en esta diapositiva que, tomado en febrero de 2021, en un día, los casos diarios de COVID, vemos que COVID en ese momento era la causa número 1 de muerte en Estados Unidos. Esto fue variando a lo largo de la pandemia, pero quiero decir la importancia que tenía COVID como enfermedad en ese momento. Comparémoslo con lo que era la importancia de influenza neumonía en el mismo momento. Comparando entonces COVID con enfermedad neumocócica invasiva y qué es lo que ocurrió con la enfermedad neumocócica invasiva, acá tenemos durante los primeros casos confirmados de COVID de infección por SARS-CoV-2, vemos cuál era la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en los Estados Unidos. A partir de allí en adelante, entonces, vamos a ver que ya cuando se inició la cuarentena implementada, que ya habían aumentado mucho los casos que están acá en este corredor Bordeaux, ahí entonces que ocurrió un descenso de la enfermedad neumocócica invasiva que se mantuvo a lo largo del tiempo y por el resto del año. Esto es una disminución de infección bacteriana, seguramente debido a la cuarentena. Vemos acá en este color celeste sobre las marcas de la enfermedad neumocócica invasiva, lo que sería una combinación de enfermedad neumocócica invasiva en pacientes con
con COVID-19. La pandemia tuvo un efecto de influencia básicamente a partir de las conductas tomadas para la prevención de contagio. Bajaron en Estados Unidos el 61% de las muestras enviadas, pero lo más importante es que bajó la actividad de influenza porque el porcentaje de muestras que se han enviado, en lugar de ser positivos, alrededor del 20% en invierno, pasaron a ser del 0,3%. La circulación se redujo comparado con los años anteriores, y esto probablemente era por estas medidas de mitigación que disminuyeron la circulación de influenza. Con esto visto, entonces el autor de este trabajo consultó los datos de FluNet, que sigue la epidemiología de la infección viral en todo el mundo, en los 3 centros centinelas que tiene el hemisferio sur: Chile, Sudáfrica y Australia, y lo que observó, comparando con lo que se observó en Estados Unidos, que ahora les voy a mostrar, es que efectivamente hubo un efecto a partir de la aparición de la infección y la enfermedad, y al mismo tiempo las medidas de mitigación y de aislamiento, de una disminución de las distintos tipos de infecciones diferentes de COVID. Vemos acá entonces que en Estados Unidos hubo un aumento en la línea llena, acá como todos los años, de influenza en las primeras semanas epidemiológicas del año, pero bruscamente, a partir de la emergencia declarada por COVID-19, cayó mucho antes que lo que ocurría en años anteriores el número de casos de influenza. Esto se pensó que se iba a visualizar en el hemisferio sur, y efectivamente, acá vemos en la línea llena, comparado con lo que ve en la línea punteada y la línea cortada, en años anteriores, cómo en Sudáfrica se comportó la epidemiología de influenza en principios en el invierno de 2020, alrededor de la semana 25. Acá vemos lo mismo que pasó en Chile, prácticamente se mantuvo en 0, y lo mismo que la vigilancia epidemiológica hecha en Sudáfrica, que también no se ha movido prácticamente del piso, comparado sobre todo con lo que ocurrieron en los años anteriores. De manera que por un lado tenemos una reducción de la infección, pero por otro lado existe la coinfección en pacientes con COVID. Y hay varios estudios que muestran, el primero de estos habla de la coinfección bacteriana, que es una causa de mayor mortalidad en pacientes con influenza, y esto es muy conocido, la complicación de influenza con Streptococcus pneumoniae o con Staphylococcus aureus. En este trabajo de Zhang y colaboradores, se observó en COVID-19, en 55 pacientes graves y 166 pacientes no graves, que en aquellos que son graves, la coinfección bacteriana es bastante frecuente, 25%, mientras que no son graves prácticamente no llega al 1%. En otro trabajo de Hartner y colaboradores, sobre más de 16.000 pacientes fallecidos con COVID-19, se encontró que el 11% tenía coinfección bacteriana o micótica. En el trabajo de Salehi sobre coinfección bacteriana, se encontró que la misma fue detectada en el 14% de los pacientes internados por COVID-19. Otro trabajo de Chaudhry en el año también 22, encontró 194 pacientes internados que había un 8,8% que tenían o bien Mycoplasma pneumoniae o bien Chlamydophila pneumoniae, como bacterias atípicas, no solo neumococo y los gérmenes comunes. Y otro trabajo que en 1.125 pacientes con COVID-19 encontró la coinfección en 102, un poco cerca del 10% de los pacientes, y la coinfección era predominantemente con Streptococcus pneumoniae, seguido de Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza, como sería más o menos esperable en cualquier persona. Este es un estudio hecho en España.
Aunque se propaga esta infección por todo el mundo, la fisiopatología no se entiende del todo. La coinfección respiratoria puede ser causada por virus, por bacterias, por hongos, y la neumonía bacteriana, que es el tema que estamos hablando hoy, puede seguir a fase inicial o ocurrir durante la recuperación igual del paciente, o incluso durante la internación, como vamos a ver en los casos de la neumonía nosocomial. La incidencia es variable, como ya hemos dicho en la introducción, y la neumonía bacteriana secundaria asociada al ventilador justifica entonces el uso de antibióticos empíricos de amplio espectro, sobre todo en los pacientes críticos, que esto es casi inevitable. En este trabajo, Amin Choudhury analizó la tendencia de enfermedad neumocócica invasiva en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y vio que la incidencia era un 30% inferior que en el año anterior. Esto es algo similar a lo que mostramos al comienzo, y que la confección bacteriana y viral es infrecuente, como también vimos, salvo, como vamos a ver, en los pacientes que tienen una infección intrahospitalaria. Además de una asociación con mayor edad y el serotipo de neumococo, la tasa de mortalidad fue 7,8 veces más alta en aquellos con coinfección, enfermedad neumocócica invasiva, COVID-19, y 3,9 veces más elevada en pacientes que desarrollaron COVID entre 3 y 7 días después de una enfermedad neumocócica invasiva, comparado con pacientes que tuvieron una enfermedad neumocócica invasiva y no desarrollaron después COVID. La neumonía extrahospitalaria en terapia intensiva, y sobre todo en un paciente con COVID, plantea serias dudas. Sabemos que un paciente en terapia intensiva con COVID tiene un distrés respiratorio agudo del adulto, entonces si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, distrés respiratorio solo, te tiene una bronquiolitis sobreiterativa con neumonía en organización, atelectasia, etcétera, todo esto genera dudas y requiere de hacer un diagnóstico. Además, la clasificación de la neumonía intrahospitalaria hoy en día ha cambiado algo. Tenemos la neumonía hospitalaria, un paciente que no está internado en terapia intensiva, pero la mayoría de las neumonías bacterianas ocurren en pacientes internados en terapia intensiva. Sea una traqueobronquitis asociada al ventilador, que es muy difícil que encontremos esto en pacientes con COVID, ya que todos tienen infiltrados y es muy difícil descartar que haya un compromiso parenquimatoso pulmonar. La neumonía intrahospitalaria que no está en terapia intensiva, pero no lo sea respirador en terapia intensiva, y la neumonía asociada al ventilador, que es incluso la que tiene peor pronóstico. El diagnóstico tiene que ser simple, rápido. El paciente que está con una vía aérea artificial y está con un respirador, si presenta infiltrados nuevos en la radiografía tórax, difíciles de detectar en pacientes muy graves internados en terapia intensiva con COVID, y tiene 2 de 3 criterios de temperatura, mayor de 38,3 o menor de 36, secreciones purulentas, y leucocitosis mayor de 12.000 o menos de 4.000 blancos, alcanza como para hacer un diagnóstico presuntivo y como para certificar ese diagnóstico clínico y empezar un tratamiento. Hay un grupo internacional que se ha dedicado especialmente a hacer determinadas evaluaciones en pacientes con COVID-19. En este trabajo europeo de ENSER y colaboradores, hacen un análisis secundario de su base de datos y, además de ver los pacientes con COVID ventilados mecánicamente, los comparan con lo que ha pasado con pacientes con influenza ventilados mecánicamente y pacientes que no tienen una infección viral al comienzo. Algo así como 500 pacientes o algo más en cada uno de esos grupos. Los pacientes con COVID-19 tuvieron mayor mortalidad a 28 días, estadísticamente significativo, cosa que no se vio comparado con cada uno de los otros grupos para los otros 2 grupos justamente. La neumonía asociada al ventilador se asoció además con mayor estancia en la terapia intensiva en los 3 grupos, y a mayor duración de la ventilación mecánica, pero no, esto en COVID, pero no en el caso con influenza o aquellos que no tenían infección viral.
Acá vemos entonces el gráfico que demuestra esta asociación exclusivamente atribuida a la presencia de COVID en estos pacientes. Promediando los primeros tiempos de la pandemia, se realizó este ensayo clínico de la Universidad de Oxford, el estudio Recovery, que asignó al azar a internados por COVID-19 recibir dexametasona o placebo en un grupo grande de pacientes. La tercera parte recibió la dexametasona y se observó que redujo la mortalidad a 28 días en los pacientes que tenían ventilación mecánica o ECMO y redujo la tasa de intubación. Y además este beneficio fue más importante en los pacientes que tenían ventilación mecánica y ECMO, y fue menor en los pacientes que tenían oxígeno suplementario. Posteriormente, otro estudio informó también que en pacientes con oxígeno suplementario, con alto flujo, ventilación no invasiva, también se asoció a más días sin ventilador y mayor probabilidad de extubación, pero no redujo la mortalidad como lo hizo en los otros grupos. En este estudio en Francia, varias terapias intensivas de una zona periférica de Francia en el oeste, en la primera fase de la pandemia, obtuvo datos de 188 pacientes ventilados mecánicamente por más de 48 horas, con neumonía definida como clásicamente con cultivos cuantitativos, y encontró un número exuberante de neumonía asociada al respirador, que es casi 50%. Sabemos que estas tasas, sobre todo en los últimos años, con las mejorías que ha habido en el manejo de pacientes ventilados, tiende a reducirse. Y el 20% tuvo más de un episodio. Una incidencia de 39 neumonías asociadas al ventilador por 1000 días de ventilación mecánica, o 33,7 neumonías asociadas al ventilador por 1000 días, incluimos todos los episodios, el segundo y tercer episodio que puede haber tenido una persona. El 39% de las neumonías fueron polimicrobianas, cosa que no es rara, y se identificaron 205 patógenos. Las enterobacterias causaron el 48%, 49% de las infecciones, algo similar ocurriría en nuestro medio, y bacteriemias, en cambio, hubo en el 10% de los casos. El sexo masculino se asoció con mayor riesgo, como se puede ver en esta figura, de tener neumonía asociada al ventilador. Pero en este otro estudio observó algo que uno le viene a la cabeza: el uso de corticoides. Sabemos que es un inmunosupresor y aumenta los riesgos de infección. Un análisis secundario del mismo estudio observacional que hemos mostrado antes, europeo, el COVAPID, evaluó entonces el efecto de los corticoides en 36 unidades de terapia intensiva en adultos en ventilación mecánica por más de 48 horas, entre febrero y mayo del año 2020, con neumonía asociada al ventilador, clínica, radiografía y cultivos cuantitativos. 191 pacientes habían recibido corticoides y no se encontró un riesgo significativamente en general, digamos, mayor en los primeros días de tener más neumonía, pero sí un mayor riesgo cuando las estadías eran mayor de 7 días. Acá se ve abajo, entonces, la diferencia estadística cuando eran mayor, la razón de la diferencia tenía 1,48 más neumonías cuando al día 14, y tenía también más incidencia, 1,94 incidencia de neumonía al día 21. Vemos que la relación se buscó en estos dos grupos, y que comparados acá los dos grupos, la única diferencia que tenían entonces, si un grupo recibía corticoides y el otro no, vemos que no había diferencias en tratamiento antibiótico, duración de días, posición en prono, ECMO, y el outcome a los 28 días. Es decir,
la neumonía en estos casos no impactó en la mortalidad. Sin embargo, hay otro estudio también para evaluar el impacto de la dexametasona que en pacientes con COVID, un estudio retrospectivo, machado por el test de propensión, también por Propensity Score, que es la forma de hacerlo. Este estudio hecho en Lombardía, y subdividió a los pacientes en dos grupos de adultos consecutivos en bajas dosis de corticoides, dexametasona, igual que el anterior, y no. Y se machearon entonces por el Propensity Score, basados en edad, peso, nivel, etc. Estos eran algo así como 739 pacientes, acá está exactamente, y entonces se identificaron dos grupos de 158 cada uno, con o sin dexametasona, y claramente se vio que los de dexametasona tenían un 56% de neumonía asociada al respirador, mientras que no tenían dexametasona tenían un 55% de neumonía asociada al respirador. Entonces aumentó el riesgo de neumonía asociada al ventilador, y la incidencia y el riesgo, y la estadía en terapia intensiva, pero no la mortalidad. La etiología en ambos grupos fue similar, y también la incidencia de bacterias multiresistentes. Aquellos que tuvieron neumonía, además, aumentaron la estadía al doble, y la mortalidad también aumentó en aquellos que tenían neumonía en relación a los que no tenían neumonía, pero, como decía, no había diferencia entre los dos grupos. En esta tabla se ven estas cosas que acabo de decir, y acá se ve entonces la mayor incidencia de neumonía asociada al respirador en el grupo DEXA positivo, es decir, que estaban recibiendo dexametasona. En conclusión, ocasionalmente los cuadros leves o moderados, yendo de menor a mayor, pueden sufrir coinfecciones por bacterias comunes, menos complicadas. Hasta un 10% de los internados pueden presentar coinfecciones por patógenos bacterianos habituales, coinfecciones cuando llegan a su internación o coinfecciones que se adquieren en el hospital. Hay un grupo de pacientes con COVID que va a estar grave. El total de los COVID son aproximadamente un 5%, y tienen que ir a terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. Todos ellos tienen indicación de corticoides en la actualidad después del recovery, y más riesgo de infección nosocomial. COVID es la tercera causa de muerte en 2020, y la muerte se presenta en pacientes críticos ventilados. Prácticamente la gran mayoría son este grupo de pacientes, que se complican muy frecuentemente con bacterias multiresistentes. Acá tenemos la otra infección bacteriana, y con todas las complicaciones que tiene la infección bacteriana por la resistencia a los antibióticos. Y en los pacientes en ventilación mecánica, si la misma prolongada, la neumonía asociada al ventilador suele ser debida a bacterias difíciles de tratar, multiresistentes o panresistentes, y que pueden colaborar a la alta mortalidad que tiene esta enfermedad. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luna. Les voy a pedir a los expositores que abramos todos cámara y micrófono. Bien, bárbaro, muchas gracias. Bueno, estamos justo con el... Ahí, te muteaste. Ahí está, no. Algo le pasa al micrófono a mi computadora, no, me hace eso, me engaña. Bien, tenemos una pregunta muy interesante para Laura con respecto al tema de tiempos de tratamiento, pero específicamente en un tema bastante polémico que es sobre las neumonías aspirativas. Realmente el tiempo más adecuado para el tratamiento de estas neumonías, teniendo en cuenta los gérmenes, también las situaciones en las que se dan este tipo de infecciones, ¿cuál sería el tiempo más adecuado para el tratamiento antibiótico endovenoso y cuándo pasar al vía oral? Mira, perdón el fondo, es mi hija. El tema es que siempre las guías te hablan del tiempo a la estabilidad clínica, y eso realmente es seguir una guía y parámetros de estabilidad clínica. También el doctor también nombró algo de seguir las guías. Nosotros seguimos la ITSA, ATS, británica, europea, hay varias, y cuando el paciente ya lleva un tratamiento antibiótico y llegó a
ciertos criterios, donde el paciente ya no desatura, ya hay una mejoría en cuanto al laboratorio, ya el paciente no está acidótico, ya el paciente tiene una leucocitosis en descenso, o no tiene parámetros más comunes, como no tiene fiebre, ya alcanzó una estabilidad hemodinámica, muchos pacientes que están críticos ya no necesitan inotrópicos. Hay varios parámetros y hay que ver, es muy para mí personalizado, según cómo haya evolucionado el paciente, si el paciente, estamos hablando de inmunocompetentes, los inmunocomprometentes, habíamos, en este trabajo que yo mencioné, era más o menos 3-4 días, y ahí evaluar si se puede pasar a vía oral. Obviamente el paciente tiene que estar con un nivel de conciencia correcto para poder ingerir, pero fundamentalmente el paso es clínico. Justamente estas guías se tienen que dar como 2 o 3 puntos de estabilidad clínica para poder pasar a la vía oral. Bárbaro, gracias Laura. Doctor, hizo una pregunta. ¿Tiene alguna experiencia de antibióticos inhalados en neumonías por gram negativos en pacientes que no tengan necesariamente bronquiectasias, menos fibrosis quística? Bueno, hay dos grandes trabajos multicéntricos, randomizados, dobles ciegos en la bibliografía. Uno del 2019 de Calef y otro del 2021 que participó Niederman, en donde se utilizaron antibióticos inhalados en pacientes ventilados, con neumonía asociada al respirador. Los dos trabajos dieron resultados negativos, en el sentido de que los antibióticos inhalados no se daban solos, sino asociados a antibióticos sistémicos. No mostraron ninguna diferencia entre el grupo que recibió antibióticos sistémicos y el que recibió antibióticos sistémicos más antibióticos inhalados. O sea que los dos grupos no pudieron demostrar que sirva darle antibióticos, la mortalidad era la misma, el tiempo de permanencia en terapia era el mismo. Las críticas que se hicieron a esos trabajos, que estaban, bueno, eran trabajos randomizados, extensos, eran que básicamente, es decir, claro, se empezaba tardíamente con el tratamiento con antibiótico inhalado cuando la enfermedad a veces ya deja de ser exclusivamente infecciosa y se transforma en una cascada inflamatoria inmanejable, ¿no? Pero bueno, la situación es que ninguno de esos trabajos lamentablemente dio buenos resultados con antibióticos inhalados. Bárbaro, gracias doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir finalizando el webinar. Agradecer a los 3 expositores, la verdad que excelentes como siempre, y agradecer a todo el público que nos acompañó hasta ahora, y bueno, y ojalá nos podamos encontrar en un futuro muy próximo. Un gran saludo para todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.